¿Cómo empieza esta reconstrucción? ¿Sí? Primero dice que cuando llegó el mes séptimo, dice, y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, o sea, ya habían llegado, ya se habían instalado, ¿verdad? En sus ciudades, se juntó el pueblo como ¿qué? Como un solo hombre. Esa es la importancia, hermanos, de que cuando nosotros nos juntamos, ¿qué hacemos en la oración? ¿Cómo nos juntamos? Como uno solo, ¿sí o no? Oramos y pedimos al Señor, hermanos, que… Ay, gracias, hijo. Gracias. Ahora sí veo. Y nos juntamos, hermanos, precisamente con la finalidad de ser uno solo, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, hermanos, ¿cuál creen ustedes que sea el propósito de Dios? ¿Que seamos uno solo? ¿Sí? Que seamos de un mismo sentir, de un mismo parecer, de un mismo entendimiento, un solo Dios, así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Así quiere que la iglesia, de esa manera seamos igual. Entonces, para empezar algo, hermanos, y ahora que sacaba lo de la predicación, veía, estaba todo hecho ruinas, toda la ciudad. Recuerden que antes estaban amuralladas, hermanos. ¿Esas estaban en ruinas? También estaban en ruinas. Pero fíjense, hermanos, cuál fue lo principal que empezaron a hacer. Cuando dice aquí que ellos llegaron, dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Cuando se une en un solo hombre, hermanos, ¿saben qué es lo que pasa? Que todos vamos a pensar lo mismo. Todos vamos a pensar en lo mismo. ¿Cuál era el pensamiento en esos momentos? ¿Por qué no empezaron sobre las murallas, hermanos? ¿Por qué creen que fue más importante llegar a construir el lugar, el templo? Porque pudieran decir ellos, dice aquí más adelante, dice que entonces se levantaron Jesúa, dice hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron en el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y dice que ahí empezaron ellos a colocar. Tenían, hermanos, a lo mejor algunos miedos. ¿Por qué razón? Porque había otros que estaban ahí fuera y podían ser invadidos nuevamente, ¿sí? Dice más adelante, dice que esa vez celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, dice que de estos holocaustos, dice continuos, la nueva luna y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes hasta el séptimo, dice que comenzaron a ofrecer holocaustos, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. O sea que primero empezaron ¿con qué? Con las festividades, y primero de poner ¿qué? Su corazón bien delante de Dios. Les pregunto, ¿por qué no levantaron primero las murallas, hermanos? Era más importante levantar las murallas, ¿no? ¿Por qué fue importante empezar a levantar el templo, hermanos? Porque tenían que tener relación con Dios, hermanos. Y a veces nosotros queremos componer otras cosas, fíjense. Le damos mucho lugar a todo lo demás, pero a las cosas de Dios no les damos el lugar. Y en esos momentos, hermanos, ellos empezaron y dijeron, no, vamos a empezar por lo que nos corresponde. Primero tengo que estar bien con Dios para poder levantar esto, porque si no, ¿de qué me va a servir? ¿No Dios siempre estuvo con el pueblo de Dios, hermanos? Toda la vida. ¿Tú no crees que toda la vida el Señor va a estar contigo? Así es, hermanos. Entonces, ¿qué era lo necesario? Pues vamos a levantar el lugar. Vamos a ofrecer los holocaustos, las fiestas solemnes se van a hacer, porque tenemos que preparar nuestros corazones antes de empezar a echar el primer cimiento. Fíjense lo que había pasado, hermanos. Después de haber todo convertido en ruinas y ellos empezar el cimiento,
Pero fíjense que se fueron al mismo lugar donde estaba el otro templo. Y sobre los mismos cimientos del templo de Salomón, ellos empezaron nuevamente a echar los cimientos. Pero dice que primero se prepararon, ¿verdad? Dice, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dice que dieron, ¿qué? Dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios, tiros para que les trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Por eso les tuve que explicar por qué era, hermanos, quién había dado la orden de que regresaran y los había liberado. Era Ciro, ¿verdad? Y que les había dicho, y les voy a mandar todo lo que Nabucodonosor se llevó del templo para que nuevamente lo pongan. Pero todos estaban en un mismo sentir, hermanos. Por eso cuando hicimos un recordatorio hace 2 semanas de cuando se levantó aquí el lugar, pues todos estábamos ilusionados, hermanos, de tener un lugar donde estuviésemos como lo estamos ahora, ¿verdad? ¿Ha habido modificaciones? Sí, hermanos, ha habido muchas modificaciones. Ya se pusieron los pisos, se puso el zaguán. ¿Se acuerdan que antes estaba, bueno, cuando recién llegamos, sí se recordarán que estaba con madera? Había un baño, ¿se acuerdan? Parecía trono. Era un solo baño, ahí está hasta esquinado, no sé si se acuerden. Nada más ese era un baño. Dijimos, hartos baños. Acá abajo 2, uno con los niños, otro en el otro lugar. Hermanos, quiere decir que cada lugar, la cocina está pequeñita, pero nos ha servido de mucho, ¿verdad? Y ha sido conforme a las posibilidades. Ellos enviaban aceite, ¿verdad? Y hacían trueque, hermanos, para que les trajeran las maderas y empezar, pero era el cimiento. Pero fíjense cómo se empezaron de diferente manera. Cuando Salomón empezó a construir el templo, hermanos, dicen que en ese momento la ciudad o la nación florecía, hermanos. Estaba en un momento maravilloso, ¿no? Y empezaron todos, ¿no? Sí, aparte que ya David, hermanos, pues él dio una gran aportación, ¿sí? Precisamente, y se la dejó a Salomón para que él continuara. Sabemos que Salomón fue muy rico y que puso todo lo mejor, ¿sí? Para que se construyera el templo. Pero fíjense aquí sobre qué situaciones, hermanos, se iba a construir el templo. ¿Saben lo que había alrededor? En el tiempo de Salomón, hermanos, se había hecho cuando la ciudad estaba floreciendo, estaba bonita, estaba algo precioso, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegamos a aquel lugar que nos hicieron favor de, ahí en la privadita, cuando llegamos, hermanos, olía a gato. ¿Sí se acuerdan? Olía a gato. No teníamos todos los techos. ¿Sí se acuerdan o no? Habíamos venido, primero Dios nos llevó a una casa, que fue a la casa de ustedes. Pues ahí estábamos a todo dar. Después salimos de ahí, hermanos, y nos fuimos a alquilar un salón. ¿Sí se acuerdan? Ahí olía a fiesta, a cigarro, a alboroto del mundo, ¿verdad? Bueno, ahí. Y luego después nos mandó acá y olía a gato, ¿no? No, pero pero no había ni baños. No, ahí no había ni baños. El piso era de tierra, ¿sí se acuerdan? Pues una casa totalmente destruida, hermanos. Estaba en ruinas ese lugar. Cuando tocó, hermanos, que empezamos ahí y a levantar y a poner, ya se hicieron 2 baños, le pusimos el piso, se puso una cisterna, ya se colocaron unos techos y le padecimos un tiempo, hermanos, sí, un tiempo, ¿verdad? Pero ya después que lo vieron bonito, que nos lo piden, ¿no? Denos ese lugar. Ya nos lo tienen que regresar. Y la hermana, me acuerdo, la hermana Angelita, decía, no les hagan nada a ellos.
y le decíamos, bueno, mire, lo único que nosotros hicimos pues fue este lugar que quedara bien, porque pues cómo vamos a estar honrando a Dios en un lugar donde no hay todas las posibilidades, ¿verdad? Como seres humanos que necesitamos. El caso fue que pues gracias a Dios se hizo ahí. Hubo ciertas cosas que estaban enojados. Veo al hijo de la hermana Angelita, era un hombre altote, bien fornidote. Un día fue y nos tocó, casi nos tumba el zaguán. Y ya sálganse de aquí, no tienen por qué estar aquí, nosotros así nos quedamos, ¿no? Y nos pusimos a orar y dijimos, bueno, Señor, pues ya. Y la hermana bien apenada, ¿no? ¿Cómo hay un corazón cuando está en Dios, hermanos? Y cuando hay un corazón que no está en Dios. El caso fue que un día nos trajeron hasta las familias de la que era dueña del lugar y que ya querían el lugar y que no, y que decían que nosotros nos queríamos apoderar del lugar, hermanos. Jamás fue en nuestra mente poderlo hacer. De verdad, jamás en nuestra mente estuvo a hacer. Decíamos el jueves, ¿cómo somos buenos de productores de películas, verdad? Nos encanta producir la película. No, es que es esto, es que es el otro. Y el ser humano es así. Productores, ya nos hubiéramos ganado quién sabe cuántos Óscares, hermanos, por las producciones de películas que a veces en nuestra mente se dan. El caso fue, hermanos, que de ahí, pues, Dios puso, porque a veces puede suceder, hermanos, que digamos, híjole, pues ya aquí habíamos invertido, ¿no? Pero Dios tenía algo mejor, hermanos. Y así es Dios, hermanos. Gracias a Dios, porque así es Dios, ¿no? Y así nos sentíamos, no, pues ya nos vamos para acá, muchas gracias por todo esto. La mera verdad, pues no pensamos, después se muere la hermana y pues las cosas pues iban todavía peor, ¿verdad? Ahí ella era la que estaba ahí, la que intermediaba. Pero, hermanos, siempre Dios tiene un propósito para mejorar. Y gracias a Dios porque Dios nos permitió este lugar y nos dijeron tanto y bueno, ni teníamos dinero para comprarlo. Pero sin embargo, hermanos, Dios es un Dios que provee y que nos da lo necesario, ¿verdad? Y ya conforme a su voluntad, pues se fue levantando y esto es lo que hoy tenemos, hermanos. Por eso tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar nuestras sillas, tenemos que cuidar los baños, tenemos que cuidar cada lugarcito, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué razón, hermanos? Porque este lugar, pues ahí Dios posaba y estaba con el pueblo, como lo está aquí. Pero los que disfrutamos de las instalaciones, ¿quiénes somos? Somos nosotros, ¿verdad? Porque aunque nos dieron una silla ungida, ¿se acuerdan? La silla ungida que nos dieron, pero ahí no se sienta el Señor, hermanos, porque Él está en su trono, amén. Entonces, quiero decirles que definitivamente siempre es una bendición, pero todos estábamos en un mismo espíritu, hermanos. Queríamos ver desarrollado el lugar y así estaba el pueblo, ¿verdad? A las posibilidades de cada quien, hermanos, pues empezaron a dar y se empezó a construir, y aquí también. Pero estamos viendo que cuando se hizo el templo de Salomón, florecía la ciudad, hermanos. Pero ¿qué fue lo que pasaba, hermanos? Cuando ellos empezaron a construir, estaba en ruinas. Estaba en ruinas. ¿No es lo mismo que esté bonito? A nosotros nos tocó aquí calle pavimentada. No, acuérdese que vino después el pavimento y nos pusieron las banquetas. ¿Sí se acuerdan? Estaba la tierrita, ¿sí? Cuando llovía, ¿sí se acuerdan que eran unos, bueno, pero charco, no, y allá era peor todavía. Entre los perros que salían al acecho, a veces nos querían desconocer y le decíamos, calmados, ¿no? Porque eran bien bravos los perrillos que tenían ahí, ¿se acuerdan? ¿Qué dices? A ti te mordieron, fíjate. El caso fue, hermanos, que cuando nos tocaba ir a hacer limpieza, los viernes en la noche pues no había ni luz, acuérdense que habíamos puesto un foquito, pero cuando nos tocaba hacer limpieza, hermanos, como que ahí era el que los perros se daban sus sacudidas y era un pelerío que a tener que barrer y a tener que quitar la pared y todo eso. Hermanos, la verdad que es una grande bendición, hermanos, ver el lugar ahora donde estamos. Sí se le ha padecido,
sí se le ha padecido, ¿verdad? Venimos, se ponían unas trancas ahí en la entrada y no había puerta hasta que no terminaron de hacer el marco de la puerta, hermanos, para que se mandara a hacer el zaguán. Hermanos, es un entusiasmo tan grande empezar, pero aquí fíjense lo que había sucedido. Después de un lugar tan majestuoso como había sido el primer templo, hermanos, hoy estaban empezando a querer construir en ruinas, estaba la ciudad. Fíjense, pero la visión, hermanos, que se tienen, no empezaron por las murallas, hermanos, no empezaron a levantar las murallas, no empezaron a edificar ahí, sino empezaron a edificar por donde debe de empezar a edificarse la vida de cada uno de nosotros, en Dios. A veces piensan, no, ahora que sea bueno llego a la iglesia. No, hermanito, créeme que nunca por tus propias fuerzas vas a poder llegar a ser bueno, ni vas a ser mejor. Siempre y cuando tu vida no esté conectada a Dios, hermanos, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y eso era precisamente lo que el pueblo estaba haciendo. Primero ponerse bien con Dios para ser bendecidos. Y ese es el punto, hermanos. Ese es el punto de nuestras vidas, ¿sí? Entonces ellos empezaron a hacer, dice que empezaron y dieron dinero a los albañiles y carpinteros y asimismo comida, bebida, aceite a los sidonios y tiros para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope conforme a la voluntad del rey Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Vemos, hermanos, que Ciro fue un instrumento de Dios. Un instrumento de Dios. Porque ablandó el corazón, hermanos, y porque hasta él dio también para esto. ¿Se dan cuenta ustedes lo que puede hacer Dios, hermanos, cuando hay un corazón manejable y no cuando hay un corazón duro? ¿Qué es lo que pasa con un corazón duro, hermanos? Un corazón duro dice que está cauterizado, y ese es un temor, hermanos. Saben que en muchas iglesias, hermanos, hay mucha gente que puede tener poquitos y el punto es que la gente se vaya haciendo mañosa, porque hay gente que se hace mañosa. Viene a la iglesia y primero llegamos con un corazón floreciente, ¿no? Como cuando fue construido el primer templo. Se florece nuestro corazón y empezamos a ver todas las cosas bonitas. Pero ¿qué va pasando, hermanos, cuando después nos vamos alejando de Dios? Nos vamos haciendo mañosos. Y empieza a quedar, y no nos damos cuenta, hermanos, ¿por qué? Porque lo estamos viviendo de nosotros y nosotros creemos que estamos bien. Pero ¿saben una cosa? Que va pasando el tiempo, hermanos, y vamos viendo el deterioro de nuestra vida espiritual. Aquí lo habían dejado en ruinas aquellos que habían ido a conquistar, ¿verdad? Y habérselos llevado cautivos. ¿Cuántas cosas, hermanos, no nos han llevado cautivos porque nos han conquistado? Y porque nos han dejado. ¿Y sabes cómo nos van a dejar? En ruinas. Cuando tú llegas por primera vez a Jesús, Él reconstruye, chacho. Y construye. No reconstruye, construye. Cuando tú te alejas y regresas, viene una reconstrucción. Lo malo es el que tú, en esa reconstrucción, como ahorita lo estamos viendo, en cómo es que vuelves a llegar en ruinas, para que nuevamente se vuelva a restablecer Dios en ese lugar, en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso tan importante, hermanos, y el poderles decir, es que no pasa nada, es que me mueven y me hacen y me dicen y yo nomás obedezco. Espérate, mientras no lo pongas a Él como el centro de tu vida, vas a ser movido por cualquier otra situación. Llámese trabajo, llámese novio, llámese marido, llámense hijos, ¿sí? Empiezan a moverte de tal manera que te tienen atrapada nuevamente. Y sabes, cuando nuevamente quieres venir a esa reconstrucción, estás en ruinas, totalmente en ruinas. Por eso tanto era el lloro y el clamor, hermanos, porque unos habían visto florecer ese templo, hermanos, con bases sólidas.
Pero ¿qué vino el enemigo, hermanos? Y derribó y se los llevó cautivos, como cuántas cosas en nuestra vida, hermanos, nos pueden volver a llevar cautivos de lo que ya Dios nos había liberado. Entonces nuevamente volvemos a esa cautividad y viene alguien que Dios le da bien para que nos llame y volvemos a esa reconstrucción, hermanos, pero estamos totalmente en ruinas. Por eso unos lloraban y por eso otros reían, los que habían regresado, ¿verdad? Pero los ancianos, hermanos, lloraban. Eran sentimientos encontrados los que estaban sucediendo en ese lugar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque habían unos visto el lugar tan bonito que se había hecho y nuevamente en ese mismo lugar se iba a volver a construir, hermanos, el nuevo templo. Por eso, tanto cuidado que tiene Dios para con nosotros, porque dice, no queriendo que ninguno se pierda, mas que todos procedamos al arrepentimiento. Y cuando vamos viendo, dice que entonces la colocación de los cimientos, dice que fue en el año segundo de su venida, a la casa de Dios en Jerusalén. En el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, su hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Fíjense bien, hermanos, cómo cada uno tomaba su lugar. Los levitas de 20 años para arriba. ¿Por qué creen que era necesario de 20 años? Estaban fuertes, pero necesitaban de los ancianos. ¿Para qué razón? Para dirigirlos. Dicen que para cuando se hace, hermanos, que va el buey haciendo la zanja, hermanos, dice que va acompañado el joven de uno viejo. ¿Con qué finalidad es esto, hermanos? Para que no se salga del camino. El joven le dé la fuerza, pero él, a ver, tú te quieres ir por acá, pero es por acá. Y así mismo pasa, hermanos, en nuestra vida. Por eso hay ancianos en la iglesia. Por eso hay gente que está hablándonos seguido de las cosas de Dios, ¿verdad? Y hay gente, hermanos, en las cuales a veces se invierte mucho tiempo se invierte en las personas, en esto. Pero cuando nosotros estamos viendo, hermanos, en que la inversión que se está dando, hermanos, no se está considerando, pues tienes que ir a agarrar a otro. A ver, ¿quién quiere entender? A ver, ¿usted sí quiere entender? A ver, venga esto. Pero hay gente que es indiferente, hermanos, y que empiezan a hacer las cosas a su manera y empiezas nuevamente a ser cautivo de lo mismo de antes. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuevamente volvemos a quedar en ruinas, ¿verdad? Y esa reconstrucción es más difícil que la primera. ¿Qué ha pasado, hermanos, cuando una casa se empieza por los cimientos? Es más fácil. Es mucho más fácil, porque ahondan y ponen buenos cimientos y esos no se mueven. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida, hermanos? Si no hay buenos cimientos, hermanos, entonces ahí están y a lo mejor en esos momentos fueron. Cuando no hay buenos cimientos, hermanos, hay losas que se han venido para abajo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque están mal hechas. Porque no hubo buenos cimientos, no hubo buenos castillos, ¿verdad? Nos decían, es que tiene que venir uno aquí, otro acá, otro por acá, cuando hicieron la parte de arriba, para que no se colgaran los techos, hermanos. ¿Tiene que saber alguien de construcción? Asimismo, ¿ustedes creen que Dios no sabe de la construcción de la vida de cada uno de nosotros? Por supuesto que lo sabe, hermanos. Pero Él lo que quiere, hermanos, es que nosotros le pidamos ayuda. Buscamos al mejor arquitecto para que lo haga. ¿Y el mejor arquitecto quién es? Dios. Ah, no, pero no quiero obedecer. Entonces no va a haber una buena reconstrucción. ¿Por qué razón no va a haber una buena reconstrucción? Porque no te estás dejando guiar, ¿no? Hay gente que dice, no, ¿para qué pones tanto castillo con uno bajo su responsabilidad? Pues sí, yo soy el dueño. Ándale pues. ¿Qué pasa al tiempo? Se cuelgan.
Y eso es lo que sucede en muchas de nuestras vidas, hermanos. Cuando vienen situaciones que no son y no damos pasos correctos, ¿sí? Y aquí estaba sucediendo algo, ¿sí? Dice que estaban como un solo hombre, dice, como un solo hombre asistían para activar los que hacían la obra en la casa de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que lo mismo se hace cuando nosotros trabajamos aquí en la obra. ¿Tenemos que estar de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo, hermanos. ¿No? Ayer se formaron equipos ya para el final, para levantar, para dejar nuevamente todo en su lugar. Todos nos quedamos hasta el final, porque no solamente se quedaron los que iban a levantar, al final todos nos quedamos. Y unos una cosa, otros otra cosa. El caso era dejar el lugar, hermanos, porque hoy nos teníamos que venir a presentar aquí, ¿verdad? No somos de los que hoy venimos y, ay, pues qué padre estuvo, pues con permiso yo ya me voy. No, porque como un solo hombre, hermanos. Atendimos, estuvimos, disfrutamos, comimos, agradecimos a Dios, ¿verdad? Y terminamos. Necesitaba los que iban a servir en el templo, hermanos, que fueran como un solo hombre. Y así mismo para con nosotros, como un solo hombre, ¿sí? Dice que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Jenadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas de David, rey de Israel. O sea que esto ya lo traían por enseñanza. Claro que ya lo traían y estaban haciendo un recordatorio de cómo lo había ordenado el rey de Israel, que era David. Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, ¿verdad? Y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Porque para siempre es su misericordia sobre su pueblo, sobre sus hijos. Porque así es la misericordia, porque no nos paga conforme a nuestro pecado. Dice ahí el Salmo, ¿no? Dice, sino que nos paga conforme a su grande misericordia, hermanos. Entonces, tú puedas pensar que no pasa nada al cabo del tiempo que tú vas haciendo, pero estás deteriorando lo que hay dentro de ti. Cuando no estás dando el lugar, ¿verdad? Como se dio para iniciar la reconstrucción del templo, hermanos. Amén. Dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Fíjense, los ancianos lloraban y los jóvenes gritaban de alegría. Lloraban, ¿por qué razón? Porque ya no estaba en ruinas. Y los nuevos gozaban de alegría porque nuevamente Dios les estaba dando la oportunidad de levantar un lugar. Nuevamente Dios está dando oportunidad a nuestra vida de levantar nuestro corazón cada día, hermanos, de hacer una reconstrucción, de no jugar con las cosas de Dios, hermanos, porque las cosas de Dios son sagradas. Así como se llevaron aquellos utensilios que habían sido consagrados para Dios, hermanos, así es cuando alguien nos roba nuestra mente, nuestro corazón, nos dirige por otro lado, hermanos, está robando lo que a Dios le pertenece. ¿Él no pagó por nosotros? ¿Por un corazón que sea renovado? Claro, hermanos. Pero ¿qué tal que nosotros empezamos a coquetear por otro lado? Y yo nada más te digo, no esperes una reconstrucción en ruinas, porque es mucho más trabajo. No sé tú cómo lo ves, John. ¿Es mejor hacer una construcción desde un principio bien o hacerla después? ¿Verdad que desde un principio? Lo mismo, hermanos, las mismas cosas materiales de aquí nos dan enseñanza de lo que en realidad es en nuestra vida, ¿no? Y por eso nos la pone aquí de ejemplo el Señor,
¿verdad? Y dice que con alegría, dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Quiere decir que el pueblo, hermanos, estaba entre que unos lloraban y los otros se alegraban, hermanos, pero estaba viendo algo nuevo ahí. ¿Cuántas cosas nuevas van a tener que suceder en nuestra vida, hermanos, para corregirnos? Para que realmente nuestro corazón, a quien le pertenece, es a quien, al que pagó por nosotros. Amén. Los que llevan cautivos, hermanos, por muchas situaciones y nos conquistan por muchas otras cosas, hermanos, ellos no son nuestros dueños. A ellos no les costamos absolutamente nada. Y lo único que quieren es hacernos que nosotros nos perdamos. Y llámesele cualquier cosa que tú antepongas, primero eso y después venga Dios, hermanos, son destructores de lo que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros ponemos atención a la palabra, hermanos, cuando nosotros somos obedientes a la lectura, cuando es que no entiendo. ¿Tú crees que dice que el que esté falto de sabiduría, dice demándesela a Dios, el cual es, pero en grande de podernos bendecir sobre de eso? Hermanos, no esperemos a una reconstrucción, porque en una reconstrucción cuesta más trabajo que llevar unos buenos cimientos. Híjole, es que es bien difícil. ¿Y sabes que cuesta mucho más trabajo, hermanos? Hay gente que deja de venir a la iglesia por tiempo y empieza a dejar. ¿Le costó mucho trabajo regresar al camino, hermana? Ahí está. ¿Verdad que sí? Gracias a Dios. ¿Está en una reconstrucción la hermana? Sí. Le agradecemos a Dios por su vida, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar, hermano? Y cuántos dolores, cuántos sufrimientos, cuánto padecer, ¿verdad? Y yo sé que podemos padecerle también por el lado de estar en Dios, hermanos, pero qué hermoso es saber que está Él con nosotros. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Por eso, alertas, alertas. Esta lección de reconstrucción, hermanos, es una alerta para nuestras vidas. No desviemos la mirada de aquel, hermanos, que quiere construir nuestra vida y que estemos ligados a Él, pegados a Él. Amén. Para que se los dé, para que vean todo lo que la hermana ha tenido que padecer. Nosotros hemos escuchado parte de un día que tenga tiempo también aquí en la iglesia, porque está bien tremendo su testimonio de la hermana. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que a lo mejor muchos de nosotros se nos ha hecho fácil, por un momento, desviarnos y descuidarnos, ¿sí? Pero una reconstrucción es más difícil que empezar con buenos cimientos y no apartarnos de Él. Amén. ¿Nos podemos poner de pie en esta tarde, hermanos?
nos apartemos de ti, Padre. Yo sé que hay muchas cosas, Señor, que nos pueden cautivar. Y así como fue llevado el pueblo cautivo, Señor, y despojado de todas las cosas tuyas, y aún lo que era tuyo, lo que pertenecía para el templo, Señor, fue llevado y humillado, Señor, delante de los dioses de los babilonios, Señor. Y nuevamente, Señor, a un rey que le diste ese entendimiento, Señor, para que nuevamente el pueblo regresara y nuevamente volvieran a reconstruir, Señor, aquel lugar, Padre, donde se adoraba tu nombre, Señor. Aquí tenemos, Señor, nuestros corazones y las vidas que tú has construido, Señor, y que nos has dado la oportunidad, Señor, de conocerte como el Dios Todopoderoso, Señor. Y que esta palabra, Señor, marque nuestra vida, mi Dios. Que no permitas que nada, Señor, nos separe de ti. Ni aún, Señor, hambre, como dice tu palabra, que nos separará del amor del Señor. Ni muerte, ni cuchillo, ni hambre, ni destrucción, Señor, nos pueda separar de ti. Hoy en esta tarde nos vamos de este lugar, mas nunca de tu divina presencia, Señor. Ve con cada uno de nosotros, Señor, y que recordemos esta palabra. A veces somos jóvenes, Señor, y pensamos, todos hemos pasado por una juventud, aunque ya estemos grandes, Señor, y se nos hacen fáciles muchas cosas, Señor. Pero hoy recordemos esta palabra, mi Dios, que después de 48 años de estar en cautiverio, Señor, regresaron. Y regresaron, Señor, con una disposición de nuevamente volver a ser reconstruidos, mi Dios. Hoy te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, mi Dios, y que no esperemos situaciones más difíciles. Todo esto te lo pido en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, y no olvidemos esta palabra. Amén. Dios me los guarde.